Bueno, buenas noches a todos y todas. Le damos la bienvenida a Víctor y a Fabiana. Fabiana va a
a resaltar el libro que hay, el último libro de Víctor, que es La historia que no nos contaron. Bueno, Fabiana es licenciada en Ciencias Políticas y investigadora, ¿no? Sí. ¿La Secretaría de Derechos Humanos? Sí, investigué del 2005 al 2019 la Secretaría de Derechos Humanos para Ahí va. Y bueno, le damos la palabra a ellos, pero que estamos esperando. ¿Tienen micrófono? Sí, sí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. El tema acá. ¿Se escucha bien? Ahí. Bueno, muy agradecida por la invitación, por estar acá, en este territorio tan emblemático, además. ¿En este local? Y en este local, la de John, justamente hablando de la huelga general y de lo que significó Paysandú en esa historia de esa huelga, que realmente fue un evento histórico importantísimo en la resistencia contra la dictadura, irrepetible en el mundo, único, singular. Y bueno, Paysandú la verdad que cumplió un rol importantísimo. Con todo lo que estaba imaginándome, mientras hablaba ahora me imaginaba ese momento donde las comunicaciones eran otras, ¿no? Tan alejado de Montevideo, donde parece que pasaba todo, pero acá estaba pasando muchísimo, muchas movilizaciones, una marcha, represión, el primer procesado por la justicia militar, un sindicalista de Paysandú, no sé, un montón de cosas. Entonces me parece que es un honor estar acá presentando además el libro de Víctor, alguien que conoce muchísimo sobre el tema, que lo ha venido trabajando hace años y que, bueno, que me parece que tiene un montón de puntas y de riquezas para que este tema siga siendo no solamente un evento para recordar, ¿no? O para homenajear, sino también un evento que todavía nos atraviesa, que todavía es fruto de pasiones, lo que lo hace presente, ¿no? Emocionalmente se nos hace presente la huelga, o porque nos emocionamos, o porque nos enojamos, o porque seguimos discutiendo qué fue lo que pasó o qué no pasó. Entonces me parece que no solamente como un recuerdo, como un homenaje, sino también como para volver a conversar sobre ciertos temas, para actualizar algunas discusiones, para poder reflexionar sobre eso que pasó, que a su vez nos permite reflexionar también sobre ese momento histórico, ¿no? Evidentemente, nosotros hablamos del pasado reciente y también estamos hablando del presente, porque bueno, recién comentábamos cómo cuesta ese tema, cómo cuesta generar un consenso mínimo y básico sobre ese tema que permita que todos de alguna manera, como sociedad, como Uruguay, como país y como Estado, podamos decir que estamos en contra del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado como una categoría que nos permite analizar el avasallamiento del Estado a los ciudadanos y a las organizaciones, más allá de lo que hagan los ciudadanos y las organizaciones, ¿no? Cuando un Estado pasa de ser garante de derechos a avasallar los derechos, bueno, ahí podemos considerar que se están cometiendo acciones terroristas. Entonces, bueno, justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Cómo cuesta realmente que haya una convicción ciudadana de condena a ese terrorismo de Estado, de condena clara. Si no, no habría las discusiones que hay sobre si se puede hacer esto sobre el memorial, por ejemplo, no habría las discusiones, estaría clarísimo, eso tendría el apoyo de toda la comunidad y de todos los sectores, y bueno, sin embargo, esos temas todavía son de difícil conversación entre nosotros. Quiere decir que son cuestiones que tienen que ver con el presente, no son cuestiones del pasado. Aunque a veces aparezca el discurso del pasado, siguen con eso, bueno, seguimos con eso porque esto sigue conversándose, sigue estando en discusión. Y para volver sobre el libro y no irme por las ramas voy a explicarme acá lo que tengo anotado. Hace casi 30 años Víctor publicaba su libro Las historias que cuentan, ¿no? Y ahora, bueno, las historias que no lo contaron. Y de alguna manera ese libro que él publicaba hace 30 años, había muchas entrevistas allí que disparaban también muchas interrogantes y muchas reflexiones, continúa en este libro que me parece que lo que hace es profundizar en esas reflexiones, ¿no? Ya está en las entrevistas de aquel momento, entonces lo que hago ahora es ponerme a pensar, a reflexionar, ¿no?
a sacarle más punta a aquello que empezó en ese momento. Y a su vez también, hace 12 años, también me gusta señalarlo esto, Álvaro Rico publicaba 15 días que estremecieron al Uruguay, y bueno, que es un relato paso a paso de la huelga. Y en ambos libros, en este de hace 30 años de Víctor y en este de Álvaro Rico, lo que aparece también es la dificultad para que algunos actores y protagonistas del momento cuenten determinadas cosas o hablen sobre determinadas cosas, ¿no? O que al menos digan, me cuesta hablar sobre esto o esto me duele, sobre todo sobre los días de julio y sobre, digamos, el final de la huelga general. Lo que de alguna manera hace que todavía tengamos que seguir hablando de eso, conversando. Eso es un tema doloroso, cómo se mezcla en este evento, y creo que también en el libro está bien narrado, cómo se mezclan en este evento una cantidad de emociones que tienen que ver con saber que se está haciendo algo histórico, con la solidaridad, con los actos enormes de solidaridad de toda la comunidad, y a su vez el dolor de la sensación de la derrota, ¿no? Cómo hacer para sentir que al mismo tiempo eso constituyó el último, digamos, con la marcha, con la manifestación del 9 de julio, el último hito masivo, ¿no? Como la clausura del espacio público, ¿no? y el irnos hacia adentro, hacia otro tipo de militancia, otro tipo de resistencia, pero al mismo tiempo reconocer todo el aprendizaje que en el trayecto de esa huelga, en el trayecto de la organización y el desarrollo de la huelga se pudo hacer. Al mismo tiempo creo que conviven esas dos sensaciones, ¿no? Y que a veces uno las contrapone, o fue un triunfo, o fue una heroica huelga, o fue una huelga que finalmente fue derrotada. Creo que las dos cosas están mezcladas ahí, y está bueno también que podamos como meditar sobre eso, ¿no? Que no es una cosa la otra, son las dos cosas. Fue un evento realmente heroico y fue un evento que tuvo que clausurarse, ¿no? Cómo se tuvo que clausurar o por qué, o el momento oportuno, bueno, esas cosas se discuten también en este libro. Me parece que es un tema de conversación que puede incomodar, porque lo que trae también es relacionamiento entre las organizaciones políticas, los partidos políticos y el movimiento sindical, algo que también lo podemos ver hoy, o lo podemos analizar hoy, cómo se toman las decisiones, en qué lugar se define, cómo después esas decisiones llevan a la práctica, cuál es la independencia que tiene el movimiento sindical o los movimientos sociales de las organizaciones partidarias, cuál es el grado de autonomía. Bueno, esas son cosas que me parece que son incómodas, pero que está bueno que se conversen, incluso para ver si hay otras formas, o simplemente para saber que eso sucede, ¿no? Que no es que ni que esté mal ni que esté bien, simplemente es la realidad, sucede. Hay una interdependencia, y que a veces la mejor manera es poder tener la claridad de que eso existe. Bueno, ahí también da cuenta el desarrollo de esta huelga de las opciones estratégicas, políticas, de resistencia de cada organización política también, ¿no? No se trata solamente del movimiento sindical aislado, llevando adelante una acción de resistencia, sino que se trata también de una discusión de cómo se resiste, y es una discusión política, una discusión que trasciende lo meramente reivindicativo, y que entra en juego justamente esto que venimos hablando, ¿no? Cómo se resiste, o cómo ha sido, o cuáles han sido las estrategias que han tenido las izquierdas en esto que sucedía en esos años, que era la posibilidad de acceso al poder, cuáles eran las vías que se estaban poniendo en juego de acceso al poder y que eran válidas en ese momento, ¿no? La lucha armada, la revolución, la acumulación de masas, la insurrección popular. Bueno, todo eso entra en juego también en esta discusión sobre la huelga y sobre cómo, y el rol de los sindicatos y de la central en este camino, porque Víctor empieza mucho más acá, ¿no? Bueno, en realidad empieza con un recorrido de la evolución de las Fuerzas Armadas y de todo un contexto histórico importante que de alguna manera nos permite comprender cómo llegamos al año 73, cómo llegamos a ese golpe, de una historia de la unidad sindical. Para mí el título es emblemático, las disputas, luchas y disputas, ¿no? Porque ya nos pone frente a esa también concepto de la unidad. La unidad no es una homogeneidad, eso se repite muchas veces, pero qué complejo que es la construcción de la unidad, ¿no? Qué complejo que es la construcción de la unidad en la diferencia, y si es complejo para quienes más o menos comparten
un espíritu similar. Imaginen lo complejo que es construir con la diferencia cuando uno siente que el otro está en la otra vereda, ¿no? Lo complejo que es habitar la diferencia. Hay un relato que es muy interesante sobre la evolución de las Fuerzas Armadas, sobre la construcción del marco legal previo a la dictadura. Eso también me parece que es como muy relevante. Primero, muy relevante volver a reconocer la mirada política de la central, que plantea ya una respuesta al golpe en momentos en que tal vez eso no era considerado por muchos sectores políticos. De hecho, el golpe no fue considerado por muchos sectores políticos hasta el año 73, ¿no? Estaban como que esto acá no va a pasar, esto acá no va a pasar. Sin embargo, la central tuvo una mirada como de largo plazo que le permitió ya asumir una postura en caso de golpe. Y bueno, y hay todo un recorrido ahí que tiene que ver también con la conformación de este marco legal, que se da en democracia, que nos permite decir, bueno, el golpe de Estado no es una excepcionalidad, no es algo que cae, no tiene que ver, realmente no tiene que ver con el MLN, pero no porque el MLN no estuviera haciendo nada, sino porque realmente esto venía construyéndose desde hace mucho tiempo y tiene que ver con el desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional y con ese contexto de Guerra Fría que ya se instalaba en el año 47, ¿no? Y con el despliegue de todo eso. Bueno, y el MLN también, o el MLN o cualquier otra organización política que en ese momento hubiera optado por la lucha armada, también era fruto de un momento político de violencia, ¿no? Donde la política se tramitaba violentamente también. Y eso es algo que es importante que lo podamos reflexionar, meditar y conversar para no tener que estar justificando nada, porque el terrorismo de Estado no se justifica bajo ningún concepto. Y para no tener que estar diciendo, ni ocultando historias políticas, ni ocultando lo que decía el otro, si agarraba las armas o si agarraba las armas porque el otro era malo, no importa. Digo, la revolución no se hace no se hace votando, la verdad, la revolución se hace con las armas, y esa era la opción del momento, y en esos momentos era una opción válida. En ese momento era una opción viable. Hoy tal vez no lo sea, o sea mucho más discutible, o cambió el paradigma, pero en ese momento era válida. Entonces es importante también, creo, para poder hablar de estos temas del terrorismo de Estado, de lo que sucedió, también ubicarnos en ese momento histórico, ¿no? Para comprender, para no tener que estar incómodos con algunas conversaciones. Que yo lo sobre todo se ve eso en el sistema político, ¿no? Cuando se conversa sobre alguna cosa de estas, se ve esa incomodidad de que alguien siente que en algún momento hizo algo que no debía haber hecho. Pero bueno, en ese momento no era una sola democracia como es ahora, era la democracia burguesa, la democracia popular, la discusión era sobre la democracia, justamente sobre el tipo de democracia, una discusión que después fue saldada por la vía de los hechos. Y que bueno, y que no está abierta esa discusión. Entonces es súper interesante todo este recorrido que hace, donde nos permite también ver la mirada estratégica de la defensa nacional, de los militares, no solo de los militares, sino también de sectores políticos que miran por un largo plazo y van generando condiciones como para que el autoritarismo pueda avanzar y finalmente culminar con el golpe de Estado, ¿no? Bien. O sea que son varios capítulos que nos van introduciendo en el tema hasta que finalmente, bueno, llegamos a esto de la historia de la CNT y todo el relato sobre la huelga, que básicamente tiene que ver con estas discusiones, ¿no? Víctor ahí deja claro el trámite, cómo se tramitan las diferencias y es muy sutil también, o sea, es muy claro y al mismo tiempo es muy sutil en este planteamiento. A través de anécdotas, de cosas que suceden, ¿no? Que dan cuenta de si se respetaron o no se respetaron las decisiones, toda la confusión, la comunicación confusa en esos momentos, que finalmente termina luego con el fin de la huelga y todo lo que sucede ahí, todos los dolores que quedan ahí. A mí me parece que también es importante, porque esto atraviesa lo ideológico, que tiene que ver con el amor que se despliega en ese momento de resistencia, con el amor que tiene que ver con la solidaridad, pero que también tiene que ver con el amor por el sindicato, por el amor con la militancia, y por eso duele, ¿no? Duelen algunas decisiones, por eso hay dolores que todavía continúan, y bueno, y esto que hablamos al principio de las intensidades en la discusión cuando abordamos el tema de la huelga. Me parece que es una mirada
que es muy interesante y sobre todo disparadora también, ¿no? Que nos permite volver a discutir algunos temas que, como ya les dije, me parece que tienen una trascendencia que llega hasta el presente, que no está separado de lo que es el movimiento sindical ahora. Todo este trayecto de la huelga general, de las discusiones sobre el proceso de unificación en la CNT y el movimiento sindical hoy es una línea de continuidades y rupturas que tiene que ver, ¿no? Lo que tiene que ver y que es importante retomarla y otra vuelta, no como una historia que está allí para ser solamente homenajeada o recordada o aplaudida, sino para integrar esa historia en la experiencia actual. Me parece que lo importante es que se pueda integrar esa experiencia, integrada, y decir, bueno, la vamos a discutir a fondo, la vamos a conversar, más allá del boliche o más allá de la discusión personal, la vamos a conversar y la vamos a integrar, porque también está atravesando el presente. Hay prácticas que son muy similares, que son muy repetitivas de prácticas anteriores. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos como para charlar sobre eso, ¿no? Para ponerlo sobre la mesa y empezar a conversarlo de otro lugar. Y me parece que en eso este libro es muy importante. Otra cosa que me parece también, y voy a terminar ya con dos cositas más, que ya las dije en la primera presentación. Primero, esto de la cantidad de documentos que incorpora el libro, que son documentos elaborados, perfeccionados por los servicios de inteligencia del Estado, que dan cuenta del seguimiento, de la vigilancia hacia los militantes sindicales, hacia las organizaciones políticas y el movimiento sindical. Este seguimiento se empieza muy tempranamente, en el año 47. La acumulación de información que tienen los servicios de inteligencia sobre los militantes, y después todo el seguimiento que hacen día a día de la huelga, ¿no? Todo el revisar qué fábricas están ocupadas, cuáles no, cuántos fueron a trabajar, quiénes no fueron, continuamente una vigilancia que da cuenta de la importancia que tenía ese evento para el gobierno, para la dictadura del momento. Que además, como eso, y no es casual, como avanza la represión a medida que avanzan los días de huelga, ¿no? En principio es como que hay una espera y después, bueno, finalmente termina habilitando Montevideo el Cilindro, con cantidad de detenidos, miles y miles de detenidos. Y eso es muy importante porque es la primera vez que salen estos documentos ahí publicados, o sea que es una novedad importante que podamos leer cómo es que las agencias, que los servicios de inteligencia hacen los seguimientos, las vigilancias, las anotaciones, el cuidado que ponen y cómo eso es acumulativo, porque todo eso que aparece allí después va a ser utilizado más adelante, bueno, en el secuestro y detención de militantes políticos y sociales. Y otra cosa que también incorpora Víctor, y que bueno, que es un tema que ha sido del momento, es el tema de los archivos, ¿no? La dificultad que tuvo para acceder a algunos archivos en algunas áreas. Eso es un tema, bueno, ya en el momento de la primera presentación del libro ya estaba en discusión eso, y después, bueno, la discusión sobre si es público no se saldó porque se publicaron los archivos y bueno, no todos, pero se publicaron una cantidad considerable. Pero es interesante que lo trae, es un tema que se hace presente en este momento, y no es casualidad tampoco que justamente se estuviera discutiendo en ese momento de la primera presentación del libro el proyecto de ley que iba a enviar el gobierno para hacer accesibles los archivos y la aparición de estos archivos en la web con acceso público y sin restricciones. Digo que todo esto también habla de algo que tiene que ver y que está grabado con el anterior, y es la dificultad para ser claros con el manejo de determinada información, con el manejo de los archivos sensibles. Hace años y años que se vienen manejando archivos sensibles. Hace años que algunos están aparentemente accesibles, pero que después cuesta mucho acceder por los protocolos y por las exigencias o por los formatos en los que están esos archivos. Pero además, hace años que se ha tenido acceso a estos archivos, y sin embargo ha sido muy confuso su presentación. Yo no sé si hay índices públicos de cuántos archivos hay, dónde están esos archivos, cómo se puede acceder. O sea que también el manejo confuso de los archivos, y que de alguna manera es muy... resulta sorprendente que en la universidad hayan tenido problemas, ¿no? Y la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente no, por ejemplo, que hayan tenido problemas para el acceso a la universidad. O sea, resulta como, parece una paradoja, parece una contradicción, pero entonces da cuenta de esto, ¿no? También, en definitiva, tengo como la sensación de que las temáticas que tienen que ver con este periodo nos generan a todos
nos interpelan mucho por distintos motivos. Y por eso parece que cuesta hablarlas con claridad. Parece que hay cosas que aparecen como un más o menos, digamos, como esto de los archivos. Un poco te los muestro, otro poco no, bueno, no sé. Hace años que se está discutiendo el protocolo, o quiénes acceden, o cómo se accede, y finalmente, como para elaborar eso, alguien anónimo, no importa ni siquiera la intencionalidad que tuvo, los publica en la web sin ningún tipo de cuidado ni restricción, y eso creo que también es como para reflexionar y aprender y generar ahí como un aprendizaje que cuando las cosas no son claras, la realidad nos va a pasar por arriba. Y tanta discusión, finalmente están ahí. Para que los interprete cualquiera como se le dé la gana. Y debe estar bien hacer eso, aunque no estemos de acuerdo en las interpretaciones. Pero bueno, un poco para cerrar esto, también me parece que es un libro hecho desde el amor y el compromiso por ese evento histórico tan importante como la huelga. Se nota mucho, porque se nota mucho la intensidad, la pasión y el amor de Víctor por este tema, que me parece que eso, más allá de las posturas ideológicas o del pensamiento, de las creencias, es lo que mueve al mundo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por... ¿Se escucha? Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias a Fabiana también por los comentarios. Bueno, yo voy a contaros un poco por qué hice este trabajo y después también espero que podamos compartir opiniones o preguntas con ustedes. Además, por algunas canas que veo por ahí, creo que más de uno somos de aquellos tiempos. Bueno, para decirlo, o sea, en primera instancia, ¿no? Coincidiendo plenamente con lo que señalaba Fabiana, nosotros tenemos que ser capaces de discutir, de conocer y discutir la historia. No para vivir del pasado, sino para aprender del pasado. O sea, el pasado y la historia nos sirven para sacar enseñanzas, no solo de los aciertos que pudimos haber tenido, sino también, y casi que principalmente, de los errores. Porque además, si no lo hacemos, simplemente tenemos el riesgo de que se vuelvan a repetir. Eso es un axioma casi, digamos. Entonces, en la discusión de este momento histórico, por ejemplo, una de las cosas que yo veo en la discusión actual todavía es que parece que se hubiera llegado a este punto en la sociedad, en la historia del Uruguay, por un empecinamiento, por una obcecación de algunos actores de la sociedad, empecinados, no sé, en enfrentarse o en hacer las cosas de determinada manera. Y no se analiza las causas, el origen de esa situación, o sea, por qué Uruguay llegó a este momento. Y toda esa dificultad que menciona Fabiana es porque, en definitiva, la dificultad que existe para discutir esto, también para abrir los accesos a la información, es porque en el fondo nos sentimos todos responsables de lo que pasó. Pero por lo general no nos gusta reconocer errores, o también es muy difícil reconocer derrotas. Pero si no somos capaces de reconocer errores y de reconocer derrotas, mal vamos a poder hoy emprender la lucha por aquellos valores que consideramos que siguen vigentes. Tenemos que ser lo más objetivos y realistas sobre la situación de hoy, muy diferente a la situación de esta etapa del país, para poder instalarnos en esta situación de hoy y proseguir los que pensamos que nuestros valores siguen vigentes, como valores de justicia social, de solidaridad, de un país
con determinadas características, bueno, para eso tenemos que partir de la realidad actual y no podemos simplemente mantener como un mito leyendas de lo que fuimos y que supuestamente seguimos siendo, sin haber hecho una valoración crítica y autocrítica de ese pasado, de esa historia. Entonces, por eso yo empiezo un poco el relato con lo que para mí es el origen de esta historia, que es la crisis económica que se desata en Uruguay a mediados de los años 50 con el fin de las guerras mundiales, de las guerras internacionales. O sea, el periodo de las dos guerras mundiales empieza desde comienzos de siglo hasta la mitad, hasta los años 50, finalmente la guerra de Corea, que termina en el año 53, fue el periodo que sustentó, por la realidad internacional, la bonanza económica, el periodo de las vacas gordas, como se decía, del Uruguay, por la exportación de carne y lana a los países en conflicto. O sea, entonces hay que tener claro que sostuvimos un bienestar económico, incluso también las condiciones republicanas, el diálogo, las formas de actuación política y de organización social que existían gracias a una coyuntura que cambió drásticamente en la mitad de los años 50. O sea, se redujo drásticamente el ingreso nacional y entonces ahí empieza una lucha por repartirse. ¿Cómo se reparte? A partir de ahí, con una torta mucho más chica, lo que le toca a cada uno. Y eso desata una lucha inevitable, una lucha lógica de carácter social, una lucha de clase, por mantener o preservar los intereses, los beneficios, los derechos que cada uno de los sectores de la sociedad habían adquirido. Perdón, Víctor, enfocalo bien porque si no... Perdón. Ahí. Entonces se inicia con una crisis económica que conduce a una crisis social, se empiezan a cerrar industrias, porque ya esas industrias no podían exportar sus productos, se bajan o se congelan los salarios, hay desocupación, entonces la crisis económica se convierte en crisis social y se empieza a proyectar en la política. La primera consecuencia política importante de esto es el cambio de gobierno. En las elecciones del 58 gana el Partido Nacional con el pluralismo y sustituye a casi 100 años de gobiernos del Partido Colorado. Y esa es la primera gran repercusión política. En el año 59 se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí ya se va definiendo uno de los proyectos de país que define el Fondo Monetario y las clases dominantes en ese momento para preservar sus intereses a partir de la crisis. Y esta crisis se prosigue, se desarrollan intensas luchas sindicales, porque los sindicatos que habían sido organizados desde largo tiempo, tenían una experiencia de lucha, no estaban dispuestos a ser los únicos que pagaran las consecuencias de esa crisis, una cosa que se reitera a lo largo de la vida del movimiento sindical. Entonces se empiezan a desarrollar luchas sociales muy intensas. Esto no termina con el cambio de gobierno, sino que la elección siguiente, en el año 52, empieza a manifestarse una crisis dentro de los partidos tradicionales, los partidos históricos blancos y colorados. Empiezan a producirse desprendimientos. O sea, las elecciones del 62, que son las elecciones siguientes, aparece la Unión Popular, que es una alianza del Partido Socialista con el sector de Erro, que provenía del Partido Nacional. Se crea el Frente Izquierda de Liberación, provienen sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional y el Partido Comunista. Y, digamos, si bien, por ejemplo, desde el punto de vista del peso electoral, incluso los votos que consiguen en esa elección, estas dos alianzas son digamos, pequeños en el conjunto, no llegan los dos puntos al 5% de la adhesión electoral en aquel momento, pero ya indican una crisis. La crisis también se convierte en crisis política, crisis del sistema político partidario,
que además se va a agudizar después, por último, con la creación del Frente Amplio en el año 71. Y esa crisis política que se empieza a manifestar en el sistema institucional conduce finalmente a una crisis institucional. La crisis institucional se pronuncia especialmente después, tras la muerte de Gestido, en el año 67. Dicho sea de paso, en el año 67 hay una reforma constitucional, se abandona el sistema de colegiados para pasar a un régimen presidencialista de nuevo. O sea, hay una acción de concentrar el poder desde el lugar del gobierno justamente para poder imponer ese programa. Y entonces, en el inicio, con el gobierno de Pacheco Aresto, ahí ya se pone en juego la institucionalidad. O sea, el gobierno de Pacheco empieza a adoptar medidas, y una de las principales en el año 68 es la congelación de precios y salarios y la adopción sistemática de las medidas prontas de seguridad. Después viene la suspensión de las garantías individuales, etc. Paralelamente, es otra derivación de la crisis, se genera una unificación del movimiento sindical que nunca se había conseguido hasta ese momento. O sea, en el año 64, cuando se constituye la CNT, se unen las tendencias históricas del movimiento sindical, que eran los comunistas, socialistas, anarquistas, independientes, que venían trabajando desde décadas atrás en el movimiento sindical, pero nunca habían llegado a concebir la unión en una central. Eso también es una consecuencia de esa crisis. O sea, en el movimiento sindical se dan cuenta que si no es a través de la unidad, no se puede enfrentar la ofensiva de los gobiernos de aquel momento. Y algo tan singular, que es singular del Uruguay, es el fenómeno de lo que fue el Congreso del Pueblo en aquel momento. O sea, una reunión de 700 organizaciones sociales, no había un partido político ahí, ni de izquierda ni de derecha. Se elabora y se acuerda un programa de soluciones a la crisis. Era un programa político. Se planteaba la nacionalización de la banca, la nacionalización de la industria frigorífica, que son extranjeros hoy completamente, la nacionalización del comercio exterior, medidas relacionadas con el uso de la tierra. Era un programa político. Por eso yo sostengo que, digamos, finalmente la dictadura viene a resolver a favor de un sector una lucha entre dos modelos de país. Había dos modelos de país. Es decir, y esto no era que estuviera el programa de soluciones a la crisis, fuera un programa socialista, comunista o algo revolucionario en esos términos. Era un programa alternativo a la concentración económica y de poder y la extranjerización de la economía que estaba llevando a cabo las clases dominantes y además Estados Unidos, con una rehabilitación muy importante. Y otro factor que corre paralelo en el desarrollo de esta crisis es la situación internacional, donde también se producen hechos muy fuertes, muy significativos. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la Guerra Fría, es decir, la contraposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética era, digamos, el eje de la política internacional para todos los países. La gravitación de Estados Unidos en América del Sur y en América Latina en especial era muy fuerte, y para asegurar el control de lo que se llamaba el patio trasero. A eso se suma la Revolución Cubana en el año 59, que para Estados Unidos se convierte en la amenaza justamente de difusión, de extensión de ese ejemplo, de ese modelo para el resto de la región. Entonces la injerencia de Estados Unidos era muy fuerte, y en Uruguay yo realmente creo que en ese momento la injerencia de Estados Unidos en Uruguay alcanzó niveles que yo creo que en ese momento fue la cúspide. Yo creo que ni hoy existe el grado de injerencia que tuvo Estados Unidos en Uruguay en ese momento. Yo hice un trabajo de investigación sobre un caso puntual
de este momento, que fue el asesinato de Arbelio Ramírez en el año 61. El año 61, que fue cuando se realiza la conferencia del CIES, Interamericana, el Consejo Interamericano Económico y Social, en donde se aprueba la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso era una respuesta, entre comillas, pero era una respuesta de Estados Unidos a la Revolución Cubana. O sea, era plantear un programa de reformas económicas en los países de la región para que no cundiera ese ejemplo de lo que estaba pasando en Cuba. Allí viene Cuba y viene al frente de la delegación cubana el Che Guevara. Che Guevara da una conferencia en la universidad pedida por la FEU y los sindicatos de aquel momento, y bueno, y al final de esa conferencia ocurre un tiroteo donde muere Arbelio Ramírez, ustedes lo deben saber. Bueno, en ese momento, y por documentación que hoy existe, tanto incluso publicaciones de ex agentes de la CIA, que estuvieron trabajando por la CIA en Montevideo en aquel momento, fíjense que en el Consejo Nacional de Gobierno, Benito Nardone, que era en determinado momento, porque era rotativo, el presidente del Consejo Nacional de Gobierno, había sido reclutado por la CIA. Lo había reclutado el jefe de la sección de la CIA en Uruguay, que era Howard Hunt. Howard Hunt fue uno de los agentes de la CIA que después apareció años después en el escándalo de Watergate. Uno de los plomeros que encontraron en la sede del Partido Demócrata en Estados Unidos. Bueno, estaba reclutado el presidente de la República, vamos a entendernos. O sea, el ministro del Interior, que en aquel momento era Estoracha Rosa, del Partido Nacional, también fue evidenciado que era un informante de la Embajada de Estados Unidos. El jefe de policía era de Montevideo, que era, digamos, el destacamento policial más importante o más numeroso, era Mario Aguerrondo, el coronel Mario Aguerrondo, que después es un declarado, digamos, integrante de la Legión de los Tenientes de Artigas y de los golpistas. El jefe de inteligencia era el comisario Piggy Castañet, otro informante también de la embajada. Y ahí hubo, entre otras evidencias, un comisario de la policía, yo creo que debe ser conocido por muchos de los veteranos aquí, que era Alejandro Otero, que fue comisario de inteligencia. Él declaró, él no era muy afín con los norteamericanos, pero él declaró en algunas entrevistas que él tenía orden de que los informes de inteligencia que él generara tenían que pasarle copia a la embajada de Estados Unidos. O sea, ese era el grado de injerencia de Estados Unidos en Uruguay en el año 61. Fíjense eso, cuando el golpe sucede 12 años después. Y entonces en este proceso hay otro camino, digamos, otra evolución, otro desarrollo importantísimo, que es la evolución interna de las Fuerzas Armadas. Que eso es algo que le pasó inadvertido prácticamente a todo el sistema político uruguayo, tanto de derecha como de izquierda. O sea, Estados Unidos va a estar estableciendo un vínculo con las Fuerzas Armadas a través de un programa de colaboración, de ventas de equipos y de las escuelas. O sea, Estados Unidos monta un sistema de enseñanza de doctrina militar. La Escuela de las Américas, que funcionaba en el Canal de Panamá, y además introduce en las Fuerzas Armadas por esa vía. Fíjense otro dato que yo lo encontré, eso está en internet, por la Escuela de las Américas, que era una escuela de doctrina militar dirigida por Estados Unidos. Pasaron, y están allí en la web con el nombre y el grado que tenían, más de 1000 oficiales del ejército uruguayo, más de 1000 oficiales, que fueron a los cursos de la Escuela de las Américas. Entonces, desde el año 64, y eso lo reconocen incluso algunas bibliografías militares, pero militares nuestros, hay algunos libros recientes que lo reconocen, desde el
año 64 se introduce en las Fuerzas Armadas la doctrina de seguridad nacional que mencionaba Fabián. Y eso es un cambio sustancial, porque digamos, la doctrina tradicional de las Fuerzas Armadas consistía en prepararse para la defensa de una posible agresión externa, una agresión del exterior al país. Con la doctrina de seguridad nacional se invierte el concepto de enemigo. El enemigo potencial está dentro de la sociedad. Y en aquel momento, en ese contexto de la Guerra Fría, el enemigo eran los comunistas, los marxistas, los revolucionarios, los subversivos. Y las Fuerzas Armadas, junto con la policía, entonces comienzan a... Es decir, en el tema del conocimiento, que yo creo que además se prolonga hasta hoy, hay un desconocimiento de cómo funcionan las Fuerzas Armadas, cómo funciona un ejército. Un ejército es una máquina para hacer la guerra. La conducta del ejército empieza con la definición de la doctrina. La doctrina define quiénes pueden ser los enemigos. Una vez que usted tiene definido un enemigo, se plantean las hipótesis de guerra. ¿Cuáles son los posibles conflictos o guerras, enfrentamientos que podemos tener con ese enemigo? Y la tercera etapa es la información, es el trabajo de inteligencia. O sea, el trabajo de inteligencia, porque sin información no se puede hacer la guerra. Si usted puede tener las mejores tropas, el mejor armamento, pero si no sabe a quién y dónde va a apuntar, no le sirve para nada. Entonces, el trabajo de información, el trabajo de inteligencia es clave para realizar las hipótesis de guerra, estar preparado para la situación y cumplir con los principios de la doctrina. Entonces, eso empieza a desarrollarse desde el año 64, que por rumores que trascendieron en la sociedad uruguaya, justamente es también el año en que el movimiento sindical, que estaba en ese momento ya constituyendo, creando la CNT, toma la decisión de enfrentar el golpe de Estado con la huelga y con las ocupaciones de los lugares de trabajo. Ahí partió la decisión del movimiento sindical. Pero se produce un proceso interno de Fuerzas Armadas en donde hay un proceso de depuración, porque había cuadros y mandos muy importantes de las Fuerzas Armadas que seguían el concepto anterior, digamos, que era del respeto de la Constitución, respeto de la ley, no intervención en asuntos de política interna de las Fuerzas Armadas, que solo podían expresarse a través del voto individual. Eso era la doctrina tradicional o la doctrina histórica que tenía. Pero eso comienza a cambiar con este otro concepto. Entonces, cuando eran mandos los más importantes, como el caso, por ejemplo, de Cedeñi, cuando estaba el jefe de la región militar número 1, que es la región militar más importante, allí la forma de depurar el mando fue la contraposición que estableció Pacheco-Areco. De la etapa de Pacheco, cuando Pacheco comienza a darle órdenes de acciones como fueron cumplir las militarizaciones de los funcionarios públicos, la militarización de los funcionarios docentes, la militarización de los bancarios en medio de los conflictos y de las luchas sindicales ocasionadas por la congelación de salarios, por la política que se quería imponer a toda costa. Entonces allí, de esa manera, se le coloca a esos mandos en una disyuntiva que es la siguiente. Resulta que por la Constitución, el mando superior de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Pero entonces ellos, ¿qué hacían? O sea, si respetaban a la Constitución, no podían aceptar, obedecer la orden que le estabas dando al presidente, que era inconstitucional. Pero, digamos, ¿cuál era, algunos pensaron, cuál era la opción en ese momento? ¿Dar el golpe? ¿Derrocarlo a Pacheco? Pero eso iba contra los principios de esos militares, porque si eran constitucionalistas no podían dar un golpe de Estado. Entonces, simplemente en esta situación, eso los obliga a retirarse. Es decir, si son coherentes con sus pensamientos, se tienen que retirar.
Y eso es lo que determina el retiro. Ahí parece que es el retiro de Sereni, de Ricandro, de un conjunto de actos oficiales que realiza la primera, yo diría la primera fase de la depuración interna de las Fuerzas Armadas. Y eso prosigue sucesivamente. Pacheco tiene un papel clave en la introducción de las Fuerzas Armadas en el proceso de la represión y en el proceso político. O sea, la represión, la lucha contra la subversión o contra los tupamaros estaba a cargo de la policía. Y no sin éxito. Justamente, además, por la actuación del comisario Otero, habían dado golpes muy importantes sobre la base de un trabajo de información al Movimiento de Liberación Nacional. Pero las Fuerzas Armadas, que de alguna manera tenían que colaborar con la policía en esa actividad, no estaban satisfechas. Y entonces empieza a haber una presión que finalmente conduce a que Pacheco, en el año 71, les asigna el mando de la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas. Entonces, fíjense, cuando los comandantes aceptan la orden del mando superior, que es el presidente, los comandantes dicen, por supuesto que aceptan la orden, pero dicen que además la función de ellos va a ser brindar seguridad al desarrollo. Registren esta frase, porque esta frase es clave para lo que viene después. En el correr de un año prácticamente, y con enfrentamientos, con muertes de los dos lados, entre el año 71 y el 72, dicen que en medio de esa convulsión política se realizan las elecciones del año 71, que son las primeras elecciones a las que concurre el Frente Amplio. O sea, un clima político del país tremendo. En el correr de un año, en octubre, si no me equivoco, de 1972, las Fuerzas Armadas, los comandantes en jefe, comunican oficialmente que el MLN está derrotado. O sea, la mayoría de la dirección estaba presa, o sea, habían derrotado militarmente a la guerrilla. Creo que el sistema político, que en muchos sentidos desde el Parlamento, las mayorías parlamentarias, en algunos momentos se opusieron a algunas medidas de Pacheco, pero en otros momentos, por acción o por omisión, las avalaron. Entonces, las votaciones de las medidas prontas de seguridad, la suspensión de las garantías individuales, inclusive la votación del estado de guerra interno, fueron decisiones parlamentarias, pero ese parlamento y esa mayoría, que eran de los partidos blanco y colorado, creyeron que la función de los militares era solamente enfrentar a la guerrilla y que después volverían a los cuarteles. Entonces apoyaron esas medidas, en tanto aparentemente iban solo dirigidas contra la subversión. Pero el problema es que había una crisis política, que además en particular se empieza a manifestar por casos de corrupción muy flagrantes. Corrupción a la Junta Departamental de Montevideo, en algunos departamentos del interior también, de los gobiernos departamentales. Y entonces el sistema político seguía en un grado de crisis, de inestabilidad muy grande. Y los manuales de contrainsurgencia del Pentágono de Estados Unidos ya preveían una situación de este tipo. Y decían que en caso de que los grupos gobernantes no fueran capaces de generar, por legitimidad política, gobernar y asegurar la estabilidad política del país, había que sustituirlo. O sea, estaba diciendo que las Fuerzas Armadas, después de la subversión, y ellos lo dicen explícitamente, la lucha contra la subversión era una etapa de la misión que ellos asumen cuando los llaman a actuar. La siguiente etapa, que es la que ellos denominan dar seguridad al desarrollo, consistía en asegurar la estabilidad política sobre la base de que si los políticos, los gobiernos, no eran capaces de asegurarla, ellos tenían que ocupar.
el lugar. Entonces, esa es otra cosa de cómo funcionan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son un partido que por una coyuntura pueden cambiar una decisión y un día van para un lado, otro día van para otro. No. La formación militar es de un pensamiento estratégico. Ellos no dan un paso sin prever ya cuáles son los 10 pasos siguientes, cuáles son los posibles escenarios en los que se van a encontrar a partir del primer paso para decidir después qué hacer. O sea, entonces, cuando hablamos inclusive tanto de la crisis de febrero como del golpe del 27 de junio, ellos lo tenían previsto desde mucho antes. Incluso una bibliografía, un libro de militares publicado el año pasado acá en Uruguay, porque ellos siguen escribiendo, menciona una reunión de Bordaberry con los mandos militares en mayo de 1972, donde ahí, si uno lee la parte de resoluciones que este libro contiene, uno se da cuenta que ahí estaba dicho que en caso de que proseguir y que tuvieran algún impedimento en la institución, que evidentemente era el Parlamento, ellos iban a seguir actuando respaldados en la institucionalidad del presidente de la República, que es lo que hacen finalmente. O sea, ellos disuelven el Parlamento, pero siguen con Bordaberry como presidente y lo usan como mecanismo de legitimación porque fue un presidente electo por el pueblo. Y eso está previsto, o sea, más de un año antes del 27 de junio. Entonces, el sistema político, los partidos mayoritarios, cuando se dieron cuenta que también venían por ellos, ya era tarde. O sea, ahí viene la crisis de febrero, por un lado. Fíjense que en esa crisis que algunos hoy fundamentan, dicen, hoy hay una discusión, ¿no? El golpe fue en febrero, el golpe fue en junio, no, fue en febrero. Eso es banal. O sea, el caso uruguayo es un caso de evolución gradual hacia un golpe de Estado. No tiene sentido decir, no, fue en febrero, no, fue en junio. No, fue una evolución gradual. Incluso hay algunas expresiones, algún libro reciente que dice que el golpe más largo del mundo, el golpe de Uruguay. Hubo otra expresión de Jorge Valle que dijo el golpe más conversado de la historia de Uruguay. O sea, entonces, porque es así como se dio, será la uruguaya, no sé, pero es la forma real como ocurrió. Entonces, fíjense de la crisis de febrero. Finalmente, ¿cuál fue el origen de la crisis? Que los partidos políticos mayoritarios en el Parlamento, cuando se dan cuenta que viene la ofensiva militar, y ahí empezaron las denuncias de Vasconcelos es un senador del Partido Colorado que es el que hace la alerta de que se está preparando un golpe, nadie le da atención. Pero entonces, nadie le da atención visible. Pero los partidos lo presionan a Bordaberry para tomar alguna medida que conduzca al retorno de los militares a los cuarteles. Entonces esa es la designación de Francese como el ministro de Defensa en febrero. Y como Francese era un ministro, era un militar, pero un ministro que podía seguir esa línea de actuación, simplemente ahí los comandantes se insubordinan y no aceptan la jerarquía del ministro de Defensa. Y ese es el origen de la crisis de febrero. Bordaberry en principio se mantiene en la decisión que había tomado, incluso hay una comparecencia en la televisión, como llamando a defender las instituciones, y bueno, se junta en la Plaza de Independencia poco más de 100 personas. O sea, ni su propio sector, ninguno de su propio sector lo respaldó del Partido Colorado. Y hay una anécdota de algunos libros recientes que estaban en el escritorio de Zapelli, que era el vicepresidente, en el Palacio Legislativo, Raúl Marzú, de senadores, legisladores de unidad, no solo de unidad y reforma, el sector de Pacheco, que ahora no me sale cómo era el nombre,
quedó como esperando a ver qué pasaba. Y que incluso Vasconcelos también estaba allí y le dijo, nosotros no tendríamos que estar apoyando al presidente. y nadie le respondió. Entonces, simplemente todos pensaron que Bordaberry iba a renunciar. Estaba completamente aislado políticamente y que iba a renunciar. Y no renuncia. Y además hay otros elementos. Cuando ven que no renuncia, vamos a entendernos, esto hoy se sabe, por eso hay algunas cosas que se saben más recientemente, que unos y otros buscaron derrocarlo a Bordaberry. O sea, hoy se sabe incluso que, por ejemplo, Wilson Ferreira Donati tuvo conversaciones con Gregorio Álvarez y Esteban Cristi, que eran los dos jefes militares más importantes que estaban al frente de mi subordinación, para buscar deponer a Bordaberry y convocar elecciones en un corto plazo. Eso está en un libro de Alfonso Leza, que es un escritor y un periodista que yo creo que nadie lo puede desmentir eso, porque además Leza, cuando publicó este libro, publicó también una carta de Juan Raúl Ferreira, que es el hijo de Wilson, que de alguna manera trató de justificar esa actitud de Wilson, pero no la negó. O sea, la justificación fue que como consideraban que a Wilson se le había cometido un fraude en la elección, que el candidato con más votos había sido él, tenía todo el derecho de querer que se hicieran unas elecciones para él ser el presidente. Bueno, pues eso no negó que había estado negociando el derrocamiento de Bordaberry. Incluso hay otra anécdota de ese momento, que también, porque también Wilson se reúne con el comandante de la Armada, de la Zorrilla, y que fue un comandante que no estuvo de acuerdo con su subordinación militar. Él ocupó la ciudad vieja, Montevideo, y se puso a la orden del presidente, pero no tuvo respuesta. Bordaberry no lo llamó y empezó a tener una división interna en la Armada, y finalmente tuvo que renunciar como comandante de la Armada. Pero entonces también se reunieron con Zorrilla para ver si estaba de acuerdo en deponerlo a Bordaberry para llamar a elecciones a corto plazo. Y Zorrilla, que era en Colorado, pero es constitucionalista, les dijo: no se puede pretender defender a la Constitución violándola. Y era absolutamente correcto. Entonces, en la crisis de febrero se cumple además una etapa muy importante también en ese proceso de depuración de las Fuerzas Armadas que yo mencionaba. Allí, frente a la insubordinación, en las unidades militares, sobre todo de Montevideo, pero también en el interior, se pone ya no a los comandantes, sino a los oficiales inferiores en la disyuntiva. Y le hacen la pregunta directamente. Eso está en otro libro de investigación reciente de Sergio Israel, donde a los oficiales les plantean: ¿están con la Constitución o están con el mando? Y bueno, y allí la mayoría de los oficiales ya dijeron: estamos con el mando. Y los que dijeron y mantuvieron que estaban con la Constitución, esos tuvieron que renunciar o fueron renunciados. O sea, entonces en febrero se cumple, sí, una nueva etapa de depuración interna de la sociedad. Por eso, a la altura que ellos disuelven el Parlamento en junio, ya digamos la correlación interna de fuerzas en las Fuerzas Armadas estaba completamente del lado de los golpistas. O sea, y aquí entra otra consideración que es importante analizarla, que es, bueno, ¿cuál fue la postura de la izquierda y del movimiento sindical, de los movimientos populares, frente cuando empezó a surgir esta presencia militar en la política? Y ahí creo que la izquierda, salvo algunas excepciones muy singulares, hubo un error de apreciación. O sea, esto está en los registros documentales también, digamos, excepto, yo se lo digo así tajantemente, pero porque es así, excepto Carlos Quijano, que era el director de marcha, y los militares que se habían incorporado al Frente Amplio,
Sereni y Carlos. El resto de la izquierda creyó que los militares podían cumplir una función a favor de luchar contra la corrupción y contra las causas de la pobreza en el país. Esto pasó tanto por los dirigentes de los Tupamaros que estaban presos ya en los cuarteles, sobre todo el cuartel Florida, y pasó también por los partidos políticos que habían constituido el frente. No solo, hoy se repite mucho, ¿no? Lo comunicaban 4 y 7, el papel del Partido Comunista. Sí, el Partido Comunista tuvo esa actitud, pero además la tuvo la 99, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, o sea, fue toda la izquierda prácticamente. Los militares frentistas no se equivocaron, porque ellos venían de ese proceso, eso lo dijeron claramente Vicampo y Sereni. Ellos no creyeron en ese peruanismo que se atribuía a las Fuerzas Armadas, tomando el ejemplo de lo que había sido el golpe militar en Perú. Entonces eso fue un error de la izquierda. O sea, la izquierda, cuando el proceso interno, por eso yo digo un desconocimiento general del proceso interno de las Fuerzas Armadas, cuando el proceso interno de las Fuerzas Armadas iba ya raudamente y firmemente hacia el golpismo y habían depurado sus filas, la izquierda empezó a pensar que por ahí había sectores progresistas y que había que tratar de alentar a los sectores progresistas dentro de las Fuerzas Armadas. Es un error de apreciación. Y además, lo que me interesa es que esto se vea como un tema político. O sea, acá no es una cuestión ética o moral. Yo creí en los militares, o cosas por el estilo. Estos son discusiones políticas. La izquierda, mal o bien, nos guste o no, tenía concepciones políticas. Por ejemplo, en el caso del Partido Comunista, yo me acuerdo de haber leído en esa época de unas publicaciones de la Academia de Ciencias de la URSS, de la Unión Soviética, donde se escribían artículos de teoría política sobre cuál podía ser el papel de las Fuerzas Armadas en América Latina. Y había habido algunos casos en algunos países, por ejemplo en Chile, una rebelión militar, el propio caso peruano y otros casos, en donde los militares habían aparecido en actitudes, digamos, enfrentando a sectores de la derecha, de la autarquía o del imperialismo, y entonces se alentaba la posibilidad, perdón, debe ser el mismo. Disculpen esto, que apagaron definitivamente. Bueno, los problemas de la época, ¿no? Y ahí hay otro, digamos, que yo creo que hay que reconocerlo como errores de la izquierda de aquel momento. Teníamos una noción de que América Latina era todo lo mismo. También había una relación de dependencia, de dominación de Estados Unidos, del imperialismo, que era compartida, pero el desarrollo económico, social, la evolución histórica de los países era diferente. Entonces, el caso, por ejemplo, peruano, que pudo funcionar en Perú, que funcionó por determinado tiempo, además, porque era un golpe militar, funcionó como militares, y al final, cuando se tuvieron que ir, le devolvieron el gobierno al presidente de la Terry, que era al que habían derrocado. Pero bueno, pero de todas maneras, la formación económico-social de Perú no tenía nada que ver con la formación uruguaya. Entonces, en aquel momento que nosotros, desde grupos de izquierda, analizábamos el capitalismo, la relación con el imperialismo, la lucha de clases, la situación económica, el modo de producción, pero no era lo mismo de un país a otro. Sin embargo, funcionábamos con un concepto, como decía, la revolución latinoamericana, parecía que era todo lo mismo, y también hubo teorías generales, como la teoría del foco, que surge de la experiencia cubana, que se pretendió generalizar lo que fue la experiencia cubana, y fracasó. O sea, y fracasó, y digamos, el caso más emblemático fue el fracaso de Che en Bolivia, pero fue justamente por ese error
de generalizar un análisis económico-social y de la estrategia que debía tomarse en cada país para, bueno, los objetivos que se tenían de cambio o de revolución. Y ese fue otro error que tuvimos. Pero entonces estas cosas hay que analizarlas como errores que podemos cometer y que los hemos cometido, porque para aprender, o sea, no para restablecer una vieja polémica, porque eso no tiene ningún sentido hoy. Esto tiene valor, la historia del pasado, si aprendemos, y tenemos que aprender principalmente de los errores para no volver a repetirlos. Entonces, finalmente, bueno, en la etapa final, los militares envían el pedido de desafuero a Erró en el Parlamento. A esa altura, ahí sí, ya la mayoría parlamentaria se da cuenta que después del desafuero de Erró venían otros, o sea, que estaban viniendo por ellos. Entonces, el Parlamento no accede al desafuero y ese es el motivo que justifica la disolución final del Parlamento. Entonces, es muy importante reconocer esta causabilidad, digamos, este proceso, porque ahí está por qué se gestó, por qué finalmente se llegó a lo que se llegó. Yo incluyo en el trabajo, por un lado, una crónica de la huelga general. Una crónica día por día, y ya esto, digamos, prácticamente lo recojo desde el primer libro que yo hice en el 74 en Buenos Aires. O sea, yo salí para la Argentina en enero del 74 llevando en unas carpetas los volantes, los boletines, los informes, los documentos de la huelga general para hacer una crónica. Y eso, bueno, se publicó en ese momento en Buenos Aires, porque evidentemente en Uruguay no se podía publicar. Y es un registro que hasta hoy, de hecho, es el registro que hay como crónica, digamos, de lo que pasó en la huelga, y que forma parte de lo que yo llamo, bueno, las historias que no nos contaron. Si apuntamos, porque yo pretendo, digamos, que esto pueda ser útil para los más jóvenes, o sea, que no vivieron eso. Es muy difícil imaginarse si no se vivió lo que es una huelga general. Porque inclusive para también personas, digamos, mayores, si no vivieron la huelga general. Porque la huelga general de esa duración es un evento muy especial, muy excepcional también. O sea, no es solo excepcional para la historia uruguaya, es excepcional en el mundo. O sea, yo recojo ahí, en el último siglo hubo solo 4 huelgas generales con una duración de 15 días o más. Fue en mayo del 68 en Francia. Otra huelga en Francia en 1995 contra un proyecto de reforma de la seguridad social. La huelga de 1980 en Polonia, que es la que da origen al sindicato de solidaridad en aquel momento, y la huelga de Uruguay. O sea, porque incluso desde el punto de vista, digamos, sindical y de la población, una huelga con esa duración no es un paro de 48 horas, de 76 horas, al cabo de los cuales se restablece toda la actividad común, la actividad normal. Y uno puede aguantar, digamos, sin tener que comprar 3 días, sin problema, cualquier familia lo puede aguantar, pero 15 días no. Entonces una huelga general, si bien tiene como base o como columna vertebral al movimiento sindical, porque es una huelga de los trabajadores y con ocupación de fábricas, si no tiene el respaldo muy amplio, de sectores mucho más amplios de la población, es imposible. O sea, no tiene el respaldo en primer lugar de la familia. Es decir, si la familia está dispuesta, porque es un sacrificio, una huelga general. Además, cuando se suma la represión que tienen también como acción popular o protesta en las huelgas, es un sacrificio que lo pasa toda la población que está involucrada. Entonces, no es la ocupación de la fábrica en un lugar,
es el apoyo de la familia. Muchas veces los trabajadores iban con la familia a la fábrica, porque en la fábrica se hacía la comida. Y ahí tenían que comer toda la familia. Y también necesitaban el apoyo de los comercios de la zona, de la gente del barrio. O sea, no eran solo unos trabajadores que están ahí ocupando esa fábrica y el resto no sabe nada o no participa en nada. No es así. Una huelga general de esas dimensiones no es así. Otro elemento importante también es por esa misma razón. La huelga general no fue una opción de la izquierda. No. Es decir, inclusive el peso electoral del Frente Amplio en la última elección que se había realizado en el año 71 es del 18% de la votación, de los votos en la elección del 71. Entonces la huelga general, como huelga, como acción sindical y política, fue hecha por los trabajadores blancos, colorados y de izquierda. Y no podía ser de otra manera. Incluso también eso indica y explica el apoyo de sectores de los partidos tradicionales a la huelga, que eso también hay que reconocerlo. Es decir, hubo, la declaración conjunta del Frente Amplio y del Partido Nacional. Si bien el Partido Colorado no quiso participar en declaraciones conjuntas con el Frente Amplio, sin embargo, también hizo declaraciones de oposición al golpe y hay evidencias además de que apoyaron la huelga. Pero eso es porque tenían de sus propios votantes ahí participando en la huelga. Y muchas veces también se señala la falta de apoyo político, sobre todo de esos partidos, pero por declaraciones que ellos mismos hicieron después. Yo tengo presente y creo que la incluí en el libro, una declaración de Carlos Julio Pereira, que dice, o sea, ellos se sorprendieron, esos partidos se sorprendieron por la evolución de la situación. Ellos no esperaban que se condujera a esa situación. No esperaban ellos ser objeto del enfrentamiento con los militares. No estaban habituados a eso, empiezan a tomar conciencia de eso cuando empiezan a detenernos también a ellos, cuando empiezan a detener en medio del golpe a legisladores del Partido Nacional. Ya habían, además, antes del golpe, detenido a Jorge Banchi. O sea, entonces ellos estaban mucho menos preparados, vamos a decir, mucho menos preparados que la izquierda para la eventualidad del golpe, porque no pensaban que eso nunca les iba a pasar a ellos. Pero entonces, en ese contexto, creo que hicieron lo que pudieron. Esos sectores, no todos. Pero eso es importante también reconocerlo, para no generar a veces polarizaciones o divisiones, que a lo mejor son divisiones político-partidarias hoy, pero que no es lo mismo que ocurrió en ese momento. O sea, no podemos hacer traslaciones mecánicas de situaciones. Es necesario reconocer los hechos políticos tal como son para aprender de esos hechos. Ahí, bueno, las iglesias cristianas, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, hicieron declaraciones públicas de apoyo a la huelga general. O sea, eso lo que muestra, lo que evidencia, es que la huelga fue una reacción del pueblo, de un sector muy importante. No sé que lo habían pagado. Inteligencia. Están controlando. Rebelde. Bueno, una de las cosas a propósito que pasaron en aquella época y que también influyó fue que en aquel momento no había celulares. Entonces, la gente estaba ocupando una fábrica y no sabía, porque no les llegaba la información de qué estaba pasando en otro barrio, mucho menos qué estaba pasando en otro departamento. Yo me encontré a raíz del segundo libro que gente que había estado en la huelga, con ese libro recién tuvo,
casi 20 años después, una visión de cómo había sido el conjunto de la huelga general. Y por eso, por ejemplo, fue importante cuando se apagó la llama de la refinería de acá, porque esa llama se ve prácticamente de toda la ciudad. Entonces ahí la gente puede decir, no, mira, o sea, está pasando esto, no solo somos nosotros. Entonces esos registros para mí son importantes transmitirlos y compartirlos para analizarlos con objetividad. O sea, tenemos que ser capaces de criticarnos, hasta de reírnos de nosotros mismos, para aprender, para no volver a repetir los mismos errores. Yo incluyo, como que lo mencionaba Fabiana, registros militares que hoy se tienen con algunas dificultades todavía, pero del llamado archivo Berruti, en algo que no se ha usado hasta ahora, que es cómo ellos registraban su seguimiento, su conocimiento del movimiento social. En la medida que el movimiento social, las organizaciones sindicales, los militantes gremiales, estudiantiles, trabajadores, eran objeto también, eran parte del potencial enemigo. Y aunque hasta el momento del golpe de Estado no estaban realizando, los militantes sindicales y gremiales no estaban realizando ninguna acción ilegal, sin embargo pasan a ser ilegalizados inmediatamente después del golpe y pasan a ser perseguidos como si fueran, bueno, subversivos, guerrilleros, lo que quieran. Y eran personas que durante décadas habían hecho militancia sindical y gremial, que era legal en el país, era legal hacer la huelga, hacer las movilizaciones. Entonces, eso es un cambio sustancial que además me lleva a otra consideración. Si el objetivo único de las Fuerzas Armadas hubiera sido combatir la subversión, bueno, se podría decir que después del año 75-76, cuando finalmente se le dan unos golpes y se desmonta lo último que quedaba, que era el aparato armado del Partido Comunista, ¿por qué siguieron las Fuerzas Armadas 9 años más y todavía pretendían seguir adelante si no hubiera sido por el plebiscito? Porque el asunto era no solo las organizaciones políticas, era el movimiento social, era la conciencia política y social que tenía la población uruguaya en ese momento. Era una tradición de democracia, de debate público, de república, es decir, no de sistema autoritario o dictatorial. Y eso es lo que expresa además la huelga general. Es una lucha en defensa de las libertades y de los derechos democráticos. No era ningún programa revolucionario, pero era eso, era la conciencia política. Y esa conciencia ellos vienen a aplastarla. Porque en definitiva, además, ese estado de conciencia de la población era lo que le daba fuerza a los sindicatos y a las organizaciones políticas. Hasta podían descabezar en ese momento un sindicato y había gente dispuesta a ocupar el lugar, porque había esa conciencia. Los sindicatos estaban organizados de una forma muy amplia, que no era solo la organización de fábrica. En una fábrica había por secciones, y entonces las discusiones se hacían en reunión de los trabajadores de una sección, que pueden ser 20, 25 o 30. Entonces eso generaba un nivel de conciencia política muy amplio, que era la sustentación para realizar esas movilizaciones de ese momento. Y la propia huelga general, justamente en la etapa del levantamiento, cuando hay una discusión sobre las condiciones del levantamiento, ahí 3 sindicatos que discreparon con las condiciones del levantamiento, que fueron el sindicato de FUNSA, la Federación de la Bebida y la Federación de la Salud, plantean que lo que había sido derrotado en la huelga general era una forma de organización sindical. O sea, los gremios que se dieron más tempranamente en la huelga fueron gremios que no tenían una organización consistente, intermedia y de base.
Incluso el propio gremio del transporte es un gremio clave. El transporte se vino abajo porque desaparecieron los dirigentes principales. O sea, ahí hubo, a eso les digo, esto no es una acusación al partido de donde eran esos dirigentes. Estas cosas pasan cuando las confrontaciones sociales y políticas son agudas, ocurren situaciones inesperadas del plano individual. Hay personas que no están, de hecho, más allá del lugar que ocupan, realmente dispuestas o preparadas para una confrontación así, y ahí aparecen sorpresas. Bueno, en el gremio del transporte se desmoronó porque desapareció el dirigente principal, en el caso de Cancún. Y otros gremios que aguantaron esos 15 días de la huelga general, incluso estaban dispuestos a proseguir, como sé que prosiguió también acá en Paysandú, por la demora también en llegar la resolución que había tomado la CNT en Montevideo, tenían sólidas organizaciones de base. Es decir, la decisión de hacer la huelga con la ocupación se había discutido durante años, se había reafirmado en congresos, en asambleas. Entonces, el día que se produce el golpe, se estableció una discusión si la decisión había sido espontánea o había sido una decisión de la dirección de la CNT. Entonces, algunos dicen, para mí esa discusión es banal. O sea, no es una decisión espontánea, porque el movimiento la había discutido y reafirmado montones de veces, y entonces los trabajadores no precisaban que viniera el dirigente a decirle, bueno muchachos, miren que mañana, como se dio el golpe de Estado, vamos a ocupar. No, eso ya se sabía que había que hacerlo, pero eso no era una decisión espontánea, que se improvisa en el momento. Y hubo una reunión de la CNT y la CNT reafirmó esa decisión, pero esa decisión no fue crucial para que la huelga se llevara adelante, por lo que decía antes, ¿no? Entonces, son todos estos elementos que yo pienso que es importante retenerlos y analizarlos, porque creo que sirven mucho para el presente. O sea, hoy el movimiento sindical, el movimiento popular, no es lo mismo, tampoco son lo mismo las circunstancias políticas, tanto nacionales como internacionales, son otras, pero hay que estudiarlas y además no considerar simplemente por no analizar seriamente este pasado, por tener, digamos, dificultad para reconocer que nos equivocamos o que nos derrotaron, no analizar y no ver las diferencias que hay entre ese movimiento sindical, por ejemplo, y el actual. Donde yo digo sin ningún que hoy el movimiento sindical no tiene el grado de organización que tenían los sindicatos en aquellos años. Grado de organización que se modificó por todo el periodo justamente en que la dictadura estuvo dedicada a suprimir la organización sindical, a intervenir la enseñanza, a intervenir los medios de comunicación, incidir en la cultura, incidir en la enseñanza, y eso tiene repercusiones sobre la sociedad. El nivel de conciencia social y política hoy de la población en general no se puede comparar con el que se había llegado en aquel momento. Y esto no es por nostalgia, para decir, ay, yo me estoy fijado en aquello, no, es para conocer la realidad de hoy, para saber desde dónde hay que empezar si queremos seguir o empezar a luchar por lo mismo. O sea, yo puedo reconocer que nos derrotaron, puedo reconocer los errores, pero por ejemplo los valores por los cuales luchamos, yo de eso no me bajé. O sea, porque si lo que ganaron, vamos a decir así, era para construir este tipo de modelo de sociedad y de país que tenemos hoy. Bueno, yo no me arrepiento nada de haber luchado por cambiarlo, al contrario, hoy creo que tenemos que seguir luchando por cambiarlo. Pero entonces hay que reconocer las diferencias. Hoy el movimiento sindical popular no tiene la definición programática que tuvo el movimiento sindical popular en los años 60. Era un proyecto de gobierno, era un proyecto de país realmente distinto
del programa del Fondo Monetario Internacional y de la clase dominante. Eso hoy no existe. Es decir, hoy en el modelo general de país, el modelo de desarrollo que se está tratando, es indiferenciado entre los dos sectores mayoritarios que tenemos en el Parlamento y en el gobierno. Y el movimiento sindical no tiene un proyecto, un programa alternativo. Entonces digo, eso hay que reconocerlo, no es decir, no es para acusar a nadie, es para reconocer la realidad en la que estamos, para reconstruir, si queremos, nos parece que es necesario, reconstruir ese movimiento para luchar por las causas que consideramos que siguen vigentes. Bueno, y en particular, es muy importante seguir hasta hoy ese proceso que yo mencionaba de la evolución de las Fuerzas Armadas. Porque yo considero que en términos de la doctrina militar, hasta hoy sigue incambiable en lo sustancial. Vamos a entendernos, o sea, la salida de la dictadura fue el pacto de Cunaval, que fue un pacto que les permite, los habilita a una salida tranquila de los militares de la primera escena política, pero ellos no están obligados, no fueron obligados por las circunstancias políticas a renunciar a la doctrina, no fueron obligadas a reconocer las responsabilidades que tuvieron en las violaciones de los derechos humanos y las situaciones que generaron, los asesinatos, las desapariciones, no han sido obligados, y eso es toda una lucha que sigue hoy vigente. Y el sistema político no ha tomado en sus manos este problema. Por ejemplo, para poner un ejemplo que no la tonalidad,